Bendito sea el nombre del Señor, el Salvador siempre dirija nuestro vivir, dice este himno. Amén. El número 100 dice estar en presencia estar de Cristo, el número 100 de nuestro himnario. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ya pronto se acerca ese día, hermanos, amén. Hay que perseverar a pesar de todo lo que pasa en el día, en el tiempo, todo lo que a veces por ser desobedientes, el diablo también aprovecha para poder querernos hundir, hermanos, pero el Señor está presente siempre y nos ayuda y está con su infinita misericordia y sus brazos abiertos con nosotros, amén. Vamos a alabar este último himno, dice, voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús, dice este maravilloso himno, amén. El número 147. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí.
que se encarga de todo lo que nuestro corazón siente. Amén. Vamos a entregar al hermano Gustavo para que él comparta la palabra con nosotros en este día. Amén. Amén, hermanos, bendiciones, buenas tardes. Amén. Siguiendo con el pensamiento que estábamos teniendo estos últimos 2 domingos, de rechazar la gracia del Señor, ¿no? Estamos estudiando las maneras en que podríamos rechazar esto. Quisiera pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 14. Amén. En realidad son los 2 primeros versículos de los textos que estábamos leyendo los anteriores 2 domingos. Leemos, dice Hebreos 12 al 14, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bueno, para ilustrar un poco lo que quiero que aprendamos esta mañana, les voy a contar algo que ha pasado hace años, ¿no? Resulta que yo estaba manejando por La Ceja, donde en La Ceja los minibuses caminan pues así pegaditos, ¿no? Y a veces no hay paso, y hay que esperar, hay todo un problema es La Ceja, ¿no? La Ceja del Alto, aquí en la ciudad de La Paz. Y resulta que en una de esas se han trancado tanto que no había paso para nada, así que se han abierto y había paso solamente para el auto, ¿no? Sí, y prácticamente 5 centímetros, 3 centímetros de cada auto al lado había, espacio bajito, chiquitito. Entonces yo he empezado a pasar eso, ¿no? He empezado a pasar. Y una vez que he pasado ya ese pequeño espacio trecho, ya he empezado un poquito a ser más rápido y no me he dado cuenta, pero había habido otro auto que estaba un poco salido y con mi retrovisor he pegado su retrovisor también del otro, ¿no? Entonces, ¡tic!, se lo he doblado un poquito y yo me he seguido yendo. Entonces me ha mirado feo y yo le he dicho, el espacio pues cortito, así le he dicho, ¿no? En las manos nomás, así le he dicho, ¿no? Pensé que me ha entendido, ¿no? Bueno, yo he seguido caminando, ya cuando ha aparecido una avenida grande, ya la Juan Pablo II, yo estoy ya yendo por ahí y resulta que un minibús se me acerca y de pronto mi retrovisor lo tuerce hasta atrás, saca la mano, ¿no? Y me lo torce hasta atrás. Para que sepas lo que se siente, me dice, ¿no? Y yo ese lado me he acordado, no, este era el minibús del que yo le he doblado su retrovisor hace rato, ¿no? Pero es que había una diferencia, su retrovisor era un espejo que se movía nomás, pero el mío era pues mecanizado, desde esa vez ya no sirve, ¿no? Mi retrovisor. Eso ha pasado. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque hay algo que los humanos tenemos, hay algo que dice, respetos guardan respetos. Si alguien me está ofendiendo, yo le digo, a ver, respetos guardas respetos. Si me respetas, te respeto. Si no me respetas, no te respeto. Si me haces esto, yo te hago lo mismo. Si no me haces, si me tratas bien, yo te trato bien. Si me quieres, yo te quiero. Así es la justicia humana. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no es así. La palabra de Dios habla de amar a los demás, tener paz con todos, en cualquier caso, siempre que sea posible. A ver, vamos a ir aprendiendo. Dice que a manera de entender estos pasajes que vamos a leer o que hemos leído, dice, saber y creer están íntimamente relacionados. Saber es conocer, tener conocimiento de la palabra de Dios, saber conocer algo es, ¿no? Saber. Creer es practicar lo que se dice de la palabra del Señor. Saber es conocer la palabra del Señor, la letra, y creer es hacer esa letra vida en nosotros, hacer que eso se vuelva en nosotros algo vivo, ¿no? Que nosotros practiquemos. Ahora, hay muchas personas que solamente saben la palabra del Señor
y hay otras personas que saben y creen. Nosotros estamos aquí y pienso que todos sabemos la palabra y también creemos. Amén. Y si no es así, hermanos, tenemos que empezar a practicar. Ahora, en Timoteo, 1 Timoteo 6:2, dice Pablo, les recomienda a Timoteo y le dice: esto enseña y exhorta. Hay dos palabras. Cuando dice esto enseña, está hablando de la palabra del Señor. Dice esto enseña y exhorta, y está hablando de dos palabras. Enseñar. Enseñar dice que es comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las tiene. Eso es enseñar. Y exhortar es incitar a alguien a hacer una cosa o a actuar de forma mediante razón, no, a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Exhortar es cuando yo hablo a una persona y le pido que actúe de cierta manera, ¿no? Haciendo el bien, haciendo las cosas buenas, siguiendo la palabra del Señor, con razones, ¿no? Le trato de incitar a que haga lo bueno. Eso es exhortar. Y hablan las dos cosas juntas. Parece lo mismo, pero no son lo mismo. Y a Timoteo, Pablo les recomienda las dos cosas juntas. Le dice, primero enseña y luego exhorta. Primero da conocimiento. Primero haz que la gente aprenda y luego pídeles que lo hagan, que lo practiquen. Son las dos cosas que tiene que hacer Timoteo en su iglesia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también en nuestra iglesia. Ahora, los que tienen conocimiento de la palabra del Señor, pero no hacen la palabra del Señor su vida, han debido escuchar sus frases clásicas. Yo creo en Dios a mi manera. No, yo creo en Dios a mi manera. Todos tenemos nuestra manera de creer en Dios, te dice, ¿no? Justificando que ellos no obedecen al Señor como el Señor quiere. Otros dicen, todos los caminos llegan a Dios. No importa las cosas que hagas, creas en Buda, creas en lo que sea, pero al final todo nos va a llevar a Dios. Pero lo cierto es que hay una sola, única manera de creer en Dios, y eso está aquí. No es algo que yo me haya inventado o que los pastores en las iglesias se inventan cada rato, no. La manera de creer en el Señor, la manera de obedecerle, está aquí. Así que nosotros no podemos dar la oportunidad a los creyentes, a las personas, que hagan su propio criterio, que saquen sus propias conclusiones. Muchas veces hay en las congregaciones, cuando se tocan puntos fuertes, puntos, digamos, controversiales de la palabra del Señor, dicen, tú debías de exponer esto y dejar que la gente tome sus propias decisiones o su propio concepto. Pero la palabra del Señor nos da, tácitamente nos da cómo tenemos que creer y qué tenemos que hacer. O sea que en la palabra del Señor no existe el yo creo en Dios a mi manera. No existe. No existe el que todos los caminos llegan a Dios. No. Aquí el Señor nos ha dicho claramente cómo se debe adorar, cómo se debe seguir al Señor, cómo se le debe alabar. O sea, nos ha dicho todo. Y no hay espacio para nuestros propios criterios. Esa es la diferencia nuestra del cristianismo a todas las demás religiones, Buda, Confucio y todos los demás, que lo que ellos dicen, bueno, sé bueno, no importa cómo lo hagas, pero haz cosas buenas. Incluso a la Iglesia Católica, ¿no? Dice, haz cosas buenas, ayuda al pobre, ayuda a la viuda, sé un buen samaritano, no importa cómo lo hagas. Pero la palabra de Dios dice que no es así. ¿Amén? En 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Y es lo que estamos viendo en este tiempo, cuando en las congregaciones se está enfatizando más a la sabiduría del hombre, a la autoestima del hombre. Y cuando hay, incluso un cantante recientemente dijo, primero tienes que amarte tú mismo para que ames a los demás y luego recién amas a Dios.
al revés, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, ama primero a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, luego ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, dice, por la hipocresía de mentirosos van a venir doctrinas engañadoras que van a tomar las mismas palabras que la palabra del Señor dice, pero le van a cambiar el sentido, ¿no? Dice, ámate a ti mismo, a ti primero, dice este cantante, cuando la palabra dice que tienes que aborrecerte a ti. Hay una contradicción tremenda y una contradicción bien clara. Nosotros tenemos que enseñar el mensaje completo del Señor. Y eso es lo que hacemos en nuestra congregación, por eso a veces no gusta, ¿no? A veces lastima. No lastima, sino confronta al que no está actuando así. El versículo 12 dice, vamos a empezar, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad, haced sendas derechas, seguid y mirad. Son las palabras que vemos en estos versículos que hemos leído desde la anterior vez. Levantad, haced sendas derechas, seguid, que era la anterior, mirad bien, expresan claramente una exhortación. Nos está exhortando, nos está pidiendo que hagamos eso, nos está pidiendo que nos levantemos, que caminemos derecho, que sigamos, que vigilemos. Amén. Ahora, el propósito aquí no solo es enseñar, ¿no? Sino la verdad es animarnos a nosotros a vivir de acuerdo a la verdad que estamos enseñando. Eso es lo que tenemos que entender en esto, ¿no? Nos enseña primero que no tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? No tenemos que tener raíz de amargura, nos dice que no tenemos que despreciar la gracia del Señor, y ahora nos dice que tenemos que andar por sendas derechas, pero todas esas palabras lo que nos está exhortando, nos está pidiendo que hagamos eso, ¿no? Ahora en Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Soportéis la palabra de exhortación, precisamente porque la enseñanza misma no es la que molesta o la que confronta. El conocimiento mismo de la palabra no es la que confronta. Lo que confronta es cuando le dices, ahora cúmplelo. Has aprendido, ahora hazlo práctica. Eso es lo que no es difícil. Eso es lo que no se puede. Amén. La verdad que se conoce, dice, pero no se obedece, se vuelve un juicio sobre nosotros. La verdad que conocemos al leer la palabra de Dios, al venir a la iglesia, al escuchar al hermano que está predicando, son verdades que aprendemos con conocimiento. Pero si eso no lo ponemos en práctica, se vuelve en juicio contra nosotros. Porque el Señor en un momento nos va a decir, te han enseñado esto, has aprendido, lo has escuchado. No puedes decir que no has escuchado. No puedes decir soy inocente porque a mí nunca me dijeron nada. Y el Señor te va a decir, lo sabías y no lo hiciste. Oír, aprender y no ponerlo en práctica se vuelve en un juicio para nosotros. Así que no nos queda de otra. No nos queda otra solución más que aprender y ponerlo en práctica. Amén. Dice seguimos y decimos que la enseñanza y la exhortación son dos cosas que están íntimamente ligadas, ¿no? Que son inseparables. Ahora, el versículo nos anima primero a ponernos de pie, ¿no? Dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué pasa con las manos? Las manos son las que hacen las cosas, ¿no? Las que ponen en funcionamiento las cosas, las que nos hacen comer, las que trabajan, las que producen, son las manos. Y nuestras rodillas son las que nos hacen caminar, ya donde está nuestro movimiento, donde nos movemos, nos movilizamos, vamos al trabajo, vamos haciendo nuestra vida. Ahora nos dice primero, levanten las manos caídas. Significa que hay alguien que está así, ¿no? Que no está haciendo nada, que solamente está escuchando, que solamente está aprendiendo, pero sus manos están caídas, no está haciendo, no está produciendo.
¿Ah? Y luego dice, y las rodillas paralizadas. El Señor que nos ha dado como mandamiento, id y predicad a las naciones. Pero estamos en la casa, no nos movemos, no salimos, no estamos haciendo la obra del Señor. Esas rodillas están entumecidas. Y nos dice primeramente, anímense, levanten ya las manos, empiecen a hacerlo, empiecen a moverse, a practicarlo. Y dice también, las rodillas paralizadas, vayan al mandato que les he dado. Y dice el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Ah? Haced sendas derechas para vuestros pies, dice. ¿Qué es? Inmediatamente nos dice que nos levantemos, nos dice que nosotros tenemos que construir sendas derechas. En el griego, esta expresión hace referencia a las huellas que dibujan las ruedas de los carros. Cuando los carros están, esos carros que eran de antes, ¿no ves? De madera, que eran jalados por caballos, dice que en la tierra hacían una huella recta. O tú ves que la huella es así. No, ¿verdad? Es recta. A eso hace referencia. Haced sendas derechas, ¿no? Para vuestros pies. Significa que no vamos a ir fluctuando, no vamos a ir haciendo zigzag, recto, dice, ¿no? Haced sendas derechas para vuestros pies. Ahora, ¿por qué dice que nosotros tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies? Más abajito dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ahora, nuestra actitud, hermanos, nuestra actitud puede ocasionar que un hermano pueda salirse del camino. Y que con nuestra actitud también podemos sanarlo. Eso nos está hablando. Con que nosotros hagamos práctica la palabra del Señor, nos levantemos las manos y caminemos en la palabra del Señor, vamos a dar un testimonio. Y ese testimonio, hermanos, es capaz de ocasionar que un hermano se salga del camino. Cuando tú tienes un pobre testimonio, cuando tú no estás haciendo lo que estás predicando, ¿qué es lo que vas a lograr? Que ese hermano se desanime, ¿no? Que ese cojo se salga del camino. Ahí entra ya el cojo. A ver, cojo, que cojea, que renguea, que arrastre el pie. Podríamos decir que es un cojo. Ahora, vamos en el contexto cristiano, ¿quién sería un cojo? Si dice, se refiere a los hermanos que se han identificado con el cristianismo, pero que aún no son salvos. Ahí en la iglesia. Simpatizante. Cristianos débiles y rengueantes que tropiezan o se desvían frecuentemente, fácilmente. Los que han dado un paso hacia Cristo, pero no han recorrido el camino completo. Están todavía ahí queriendo. Tienen la apariencia de estar en la carrera de la fe, pero no lo están. Los que aparentan ser cristianos, pero todavía no están dentro. Dice, estos corren el peligro de apostatar y son vulnerables a tropezar, a caerse, a arrastrar el pie. Y estos son los primeros candidatos que Satanás utiliza para acecharles, para echarles zancadillas, para ponerles el pie. ¿Para qué? Para que caigan. Y esto está atado, hermanos, y a quien estos hermanos que están en la iglesia de este tipo están pues con los ojos puestos a los hermanos que se supone que somos crecidos en el Señor. Están mirando nomás qué hacemos, qué decimos, cómo nos portamos, y si estamos nosotros haciendo la palabra del Señor, estamos poniendo en práctica. Y si resulta que tenemos un testimonio pobre, o de alguna manera hemos caído, o hemos hecho algún daño, o no nos estamos portando bien, ¿qué es lo que pasa con estos hermanos? Lo primero que dicen, decepción. La iglesia está llena de hipócritas. La iglesia es así, la iglesia es así, que el cristiano es peor, que tal cosas. Y John MacArthur decía ahí en su iglesia, cuando alguien le dijo, yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puro hipócritas. Y el pastor John MacArthur le había respondido,
ven, tenemos espacio para uno más. Todos somos hipócritas, ¿no? De alguna manera. Tenemos espacio para uno más, para ti. Entonces, en Primeras Reyes, hermanos, Primeras Reyes 18:21, cuando Elías reprende al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel siempre andaba así fluctuando, nunca se decidía. Aparecía un Dios y se iba ahí. Y en este caso había unas sacerdotisas a las cuales el pueblo de Israel se iba ahí los días normales y el sábado iban a la sinagoga. No estaban ni con Dios ni con el diablo, estaban ahí fluctuando. Y en Primeras Reyes 18:21 Elías les dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. A veces hay casos de decirle a las personas, a algunos cristianos, a las personas que están en la iglesia, no por Dios, sino por lo que los hermanos puedan hacer. A veces hay casos de decirle: mira, ¿por qué estás ahí en doble ánimo? ¿Por qué dudas? Decidite de una vez, a ver, si crees que Dios es Dios, alaba al Señor. Y si crees que Baal o algún otro es Dios, entonces ve en pos de él. A veces hay casos de decirles eso, ¿no? Y tristemente, hermanos, a veces los cristianos somos los más grandes piedras de tropiezo para los mismos cristianos. Entre nosotros mismos nos agarramos. Y ustedes van a ver mucho, y nosotros hemos visto mucho en la vida de mi padre, ¿no? Y nuestra misma, que el cristiano es el principal enemigo del cristiano. Estamos observando sus cosas, que estamos viéndole qué hace, cómo es todo esto, ¿no? Y a esto se refiere en el versículo 13 cuando dice: para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas para vuestros pies. Como cristianos crecidos, como cristianos maduros, tenemos que andar recto en la palabra que nosotros predicamos, en las palabras que nosotros decimos. Haciendo esto, lo que vamos a hacer es que ese cojo, que esa persona que está indecisa, que está en dos pensamientos, en una duda, que está buscando alguna excusa para salirse de la iglesia, lo que vamos a hacer es que ese cojo no se deslice, es más, lo vamos a sanar. ¿Entienden? ¿No ve? Eso es lo que dice: haced sendas derechas para vuestros pies. A ver. Ahora, ¿cómo hacemos las sendas derechas para nuestros pies? El versículo 12, que dice: por lo cual levantad las manos caídas, que están sin hacer nada, y las rodillas paralizadas, que están parados, ¿no? Dice: levanta de una vez, empieza a practicar, empieza a predicar, empieza a dar buen testimonio de lo que es tu vida como hijo de Dios. ¿Para qué? Para que a esas personas que tienen una fe débil, a esas personas no las hagamos caer, es más, las sanemos. Eso es lo que nos dice en estos dos versículos. Amén. Ahora, en Romanos 14, 12, 13 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidid, dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nuestro testimonio puede causar un daño irreparable a las personas. Las personas a veces, cuando están entrando a la iglesia, a veces no entran con el conocimiento pleno del Señor. Entran por simpatía, por amistad, entran por muchas razones. Pero cuando nuestra actitud no habla, no predica, lo que causamos es que esa persona se aleje del Señor. Amén. Ahora, Gálatas 6, 7 al 10 dice: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, a nuestros hermanos. Según tengamos la oportunidad, dice. Y esto me recuerda algo que pasó una vez también en el auto, en el mismo auto, ¿no? Estábamos en una trancadera y me he decidido girar, ¿no? Porque era grande la trancadera. Y en lo que estaba girando, me he chocado pues a un poste. ¿No? ¡Pah! Y era en esta calle donde hay brujos, ¿no ve? Que se llama antes de entrar a la ceja, ¿no ve? Una calle de puro brujos. Y es angosta la calle. Y yo me he decidido girar. Y en lo que estaba girando, al poste, ¡pum! Me he chocado. Y el que estaba en la caseta que estaba junto al poste, sale urgente y dice, mi poste, y mete la mano, ni siquiera me ha dado tiempo para nada, mete la mano y la palanca para el parabrisas, ¡pah!, lo ha roto, ¿no? ¡Pah!, lo ha roto y lo ha botado. Y yo ese rato ya no sabía qué hacer, estaba sentado, cerrado la puerta, ¿no? Y el otro vociferaba y gritaba y ya me lo ha roto. Y no sabía qué hacer, lo único que he hecho es girar y arrinconarme en otro lugar, porque el parabrisas funcionaba y estaba echando aguas, y no, loco, porque lo había roto. Y ese rato ya no sabía qué hacer yo, ¿no? Entonces, con mi esposa nos bajamos nomás al garaje y le cuento al del garaje, le digo, mira, así nos han hecho. Y el del garaje me dice, ¿no? ¿Pero qué has hecho? Me dice, ¿no? ¿Qué has hecho? No, nada, me he venido. ¿Cómo? Vamos, ahorita mismo, vamos, yo le voy a poner en su lugar a ese hombre, yo lo voy a sonar, dices, ¿no? Yo digo, pues no, ¿para qué? Ya, ¿qué se va a hacer? Y ese día nosotros oramos, ¿no?, por él, y llevamos un cartel y lo fuimos a pegar en su puerta, ¿no? Señor te bendiga y que seas prosperado en tu camino, así incluso le dejamos unos versículos ahí. Sí lo habrá leído, pero nuestro corazón hemos sentido eso, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque la palabra de Dios dice, seguid la paz con todos, ¿no? Seguid la paz con todos. Y a veces la paz, hermanos, es difícil seguir. Cuando este minibusista venía y me lo ha torcido todo hacia atrás, un no cristiano saldría y diría, ya, ahora sí nos agarramos, ¿me pagas o qué va a pasar? Pero ahí entra el corazón, que no tienes esa capacidad de salir y ese rato tratar de buscar justicia por ti mismo. Cuando vino el borracho y lo rompió, ese rato nos quedamos asustados, paralizados. Pero otra persona diría, no, llévame ahorita, si tú no le puedes sonar, yo lo voy a sonar. Pero dar testimonio de la palabra del Señor, dar testimonio de lo que nosotros predicamos, es lo difícil. Eso es lo difícil. Y cuando no hacemos eso, hermanos, lo que provocamos es que el incrédulo se pregunta, ¿por qué este hermano no cumple o no hace lo que predica? Y lo que logramos es que digan, los hermanos son hipócritas. Los hermanos son peor todavía, prefiero no ser. ¿Por qué? Porque ese cristiano, cuando le ha pasado algo, le empieza a levantarse y a pelear y a hacer esto y a hacer el otro y a echar por tierra todo lo que nosotros predicamos. Seguid la paz con todos. Paz, ¿qué significa? Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Estamos tranquilos, no hay peleas, no hay luchas.
Isaías 64:6 dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y a esto está lo que les decía, ¿no? Cuando escuchas tú decir, los respetos guardan respetos, te dicen, porque te están diciendo que si tú me respetas, yo te respeto. Esa es una justicia humana, ese es el pensamiento humano. Si tú me respetas, yo te voy a respetar. Y la palabra de Dios dice que las justicias humanas son trapo de inmundicia. No son perfectos. La única perfecta es la justicia del Señor. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque el Señor dice, cuando alguien te pida tu túnica, dale la capa más. Si alguien te da un sopapo, dale la otra mejilla también. Si alguien te pide ir una milla, ve 2. Te está diciendo que hagas cosas que la gente no espera que hagas, que son difíciles de hacer. Eso es lo que te está diciendo. Esa es la verdadera justicia del Señor. Eso es tratar de seguir la paz con todos. Amén. Dice Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Lastimosamente, hermanos, no siempre depende de nosotros estar en paz con todos. No siempre. Nosotros solo somos responsables, hermanos, de la parte que nos toca a nosotros, de nuestro lado. Ahora, si el otro sigue peleando, sigue te haciendo problemas, ya no podemos hacer nada. Sin embargo, eso no lo podemos tomar como excusa para decir, bueno, si él sigue, entonces no, pues ya él se lo está pidiendo. ¿No ve? Yo ya me he callado, he tratado de aguantarle, he tratado de calmarme, pero sigue, entonces no, pues ya, esas cosas ya no puedo aguantar, ¿no? Pero la palabra de Dios dice, si uno te pide, anda una milla, ve con él 2, dale la otra mejilla. Esa es la justicia del Señor. No la justicia del hombre que dice respetos, guardan respetos. Esa no es la justicia, esa es una justicia humana y por tanto es un trapo de inmundicia. Amén. Ahora, John MacArthur dice esto y se los voy a leer. Dice, tenemos la obligación de vivir pacíficamente sin importar si aquellos que viven a nuestro alrededor nos tratan pacíficamente. Si no viven en paz, es su problema, nunca nuestra excusa. Si ellos no quieren vivir en paz con nosotros, que nos están buscando, ese es su problema. No puede ser una excusa para nosotros para buscar venganza, para buscarle 5 pies al gato, buscar su historia, ver cómo nos podemos vengar, cómo le podemos hacer pagar. No. La palabra de Dios dice, en lo posible, tengan paz con todos. Y a veces cuando no se puede, tú estate en paz con ellos. Y deja que el otro esté haciendo, porque el Señor dice, bueno, mía es la venganza. Y el Señor se va a estar encargando de eso. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que es bueno, lo que nos va a dar paz con nuestro prójimo, lo que nos va a ayudar a vivir en paz con ellos, eso haremos. Y si el otro está en otras cosas, no podemos hacer nada. Pero mientras sea posible, mientras esté en nuestras manos, hagamos lo posible para que tengamos paz con él. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En eso tiene que conocer la gente que está afuera, en que nosotros mismos no nos andamos pegando entre nosotros, no nos andamos, estorbando, lastimando, molestando. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora el versículo 14 también dice, seguid la paz con todos, y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz está íntimamente relacionado con amar al hombre, ¿no?
amar al prójimo. Y seguir la santidad está íntimamente ligado en amar a Dios. ¿Ya? Cuando decimos seguir la paz, estamos diciendo estar en paz con los hombres, amar a los hombres, amar al prójimo. Y cuando decimos seguir la santidad, estamos diciendo que amamos al Señor, por tanto, hacemos práctica su palabra en nosotros. Esos dos aspectos tenemos que tomar en cuenta. Amén. Ahora dice, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo lo toman muchas veces para decir que es un trabajo de obras, ¿no? Que con nuestras obras podemos llegar al cielo. Pero en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de decir que la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados. Eso es lo que Él quiere. No vamos a llegar a la santidad, sí, pero tenemos un propósito, que es ser santos. Tratar de llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es nuestro propósito. Eso es la meta, el objetivo que tenemos. Y dice, seguid la paz y la santidad, el amar al Señor plenamente, no con obras, sino haciendo práctico lo que nosotros estamos predicando, ¿no? Y con eso nosotros lo que hacemos es mostrar a los demás cuál es nuestro propósito. Mostrar al cojo y sanarlo. Eso es lo que estamos hablando, amén. Ahora, en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí está hablando de que con los que cristianos tenemos hambre y sed de justicia, y la justicia es la santidad del Señor. Cuando buscamos y necesitamos la justicia del Señor, dice que somos como hambrientos. En 1 Pedro 1:16 dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. A eso se refiere cuando dice seguir la paz con todos y la santidad. Se enfoca en que nosotros tratemos de llegar a lo que el Señor Jesucristo es, a lo que Él era, y con nuestra vida, no solamente con lo que hablamos, sino con nuestro testimonio. Amén. La paz y la justicia prácticas, ¿no?, son inseparables. Debemos practicar la paz, de otra forma el incrédulo se preguntará por qué no vive lo que predica, ¿no? Y eso es lo que les decía en Juan 17:21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito de que tú sigas la santidad, el propósito de que tú practiques lo que predicas, es para que la gente crea que el Señor Jesucristo ha venido y que diga que es cierto. Porque si tú haces las cosas malas y predicas, la gente no va a creer nada de lo que tú dices. Así que el propósito es ese. Amén. El propósito es que mediante tu vida la gente crea en el Evangelio. Mediante lo que tú haces, la gente se sienta tentada a venir a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor, porque tú estás mostrando de forma práctica, no solamente en palabras, sino estás mostrando de forma práctica lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una de las mejores formas de animarnos a nosotros es animar a los demás. Cuando nosotros animamos a alguien, nos autoanimamos a nosotros mismos, porque lo que le estamos diciendo sale de nuestra boca, y al final decimos, no, si a él le estoy diciendo que se levante y que sea fuerte, yo también tengo que ser fuerte. No puedo andar yo todo decaído y diciéndole a otro que se anime, ¿no ve? Tengo que animarme yo mismo para animarle al otro. Una de las mejores formas de exhortarnos a nosotros mismos es exhortar al otro también, ¿no? Si nosotros nos exhortamos a nosotros mismos, podemos exhortar también al otro.
No le puedo decir, hermano, tienes que alabar al Señor, hermano, tienes que hacer esto, si yo no hago eso. ¿Qué estoy haciendo? Soy hipócrita si hago eso, ¿no? La mejor manera de asegurarnos de cambiar nosotros mismos es o cambiar a los demás, ¿no? O sea, de asegurarnos que estamos cambiando a alguien, ayudándole, exhortándole, es cambiar nosotros mismos, exhortándonos a nosotros mismos. Y en esto entra cuando dice, no juzguen a los demás, ¿no? O no mires la viga del otro, no, la paja del otro y no ves tu viga. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Si estás exhortando a una persona, si le estás pidiendo que actúe de alguna manera, tú ya estás actuando de esa manera. No puedes pedirle algo que tú no haces. Eso es actuar hipócrita. Eso es mirar la paja del hermano y no ver la viga propia tuya. Y eso es lo que nos dice. Y finalmente en 1 Pedro 3, 8 al 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis las bendiciones. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino a lo contrario, bendiciendo. Esa tiene que ser nuestra vida. Si alguien viene a hacernos daño, nos viene a hacer mal, no devuelvan mal por mal. Si alguien nos maldice, si alguien desea lo peor de nosotros, bendecimos. Al contrario, dice, bendecimos. Sabiendo que fuimos llamados para ser herederos de bendición. Estamos aquí porque hemos sido llamados por el Señor. Estamos aquí porque hemos decidido creer en Él. Y la forma de que los demás crean en Él es mostrando una vida cambiada. Una vida que ha sido transformada por el Señor. Y cuando mi vida ha sido transformada por el Señor, la gente se tienta, se pregunta, se anima a venir a la iglesia, se anima a ser cristiano, se anima a creer en Dios, porque está viendo el cambio que nosotros hemos mostrado, no solo en palabras, sino en vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por... Pues ¿por qué dices a Jesucristo? Hoy no, mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. Pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré. Te sientes casi resuelto ya, pues vencer casi a Cristo ver. Y hoy es tiempo, pero mañana sobrado tarde pudiera ser. Sabe que casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Sabe que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi
casi creyendo, completamente perdido Damos gracias este día. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar ese coro que dice: un día prometí seguirte fiel hasta la muerte, del número 457 del himnario Poder del Evangelio. ¿Bien? Sigo esperando tu regreso. Nunca, nunca, nunca te dejaré. Siempre yo te amaré, siempre te seguiré. Aunque vengan tristezas y dolor, yo siempre te amaré, mi Jesús. Nunca, nunca, nunca te dejaré. Siempre yo te amaré, siempre te seguiré. Aunque vengan tristezas y dolor, yo siempre te amaré, mi Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios en este día. Señor, te agradezco por este día tan maravilloso, Padre, en el que tú nos has dado. Pues porque dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré.